Capítulo 2, porque no siento chakra en ti. Eran palabras mencionadas de forma tranquila, pero a la vez se notaba como el tono de voz demostraba total desconcierto. Su mirada pasó de Kaguya al entorno en que la rodeaba. No había color, no había fin, no había nada. Monótono, sin olores, todo era de color negro y con falta de perfumes, si no fuera por el reflejo del suelo o el hecho de que podía ver su cuerpo hubiera pensado la ceguera o la pérdida de alguno que otro sentido. Kaguya, que en el momento en que se presentó mostró el aire de superioridad que demostraba en cada momento de la guerra, conforme las palabras salían de su boca cambió a nerviosismo, la mirada en la cara de la mujer se hizo tensa a la vez que retrocedía. Si tan solo pudiera tener esta situación en ese tiempo las cosas hubieran sido tan distintas. ¿Qué haces aquí? Interrogó de forma en que la tensión en su voz fue audible. Después de ser tirada en esta dimensión, no encontró ninguna forma para salir, no es que el sello en sí impidiera que usara el poder para pasar de dimensión en dimensión, sino que el sello en sí evitaba que ella no pudiera usar el chakra. Cuando ella ingresó hace años a este punto, supuso que el lugar suprimía todo el chakra que se encontró en él, pero no era así. Uno de los responsables de llevarla a aquel lugar se encuentran de pie frente a ella. Y no era lo único que la incomodaba, sino el hecho de que una comparación del poder que presentó en el tiempo de su primera batalla, el poder que poseía en este momento era 2 no 3 veces mayor que el de antes. Incluso él poseía chakra en este maldito lugar. ¿Por qué tanta exigencia? Ha pasado mucho desde nuestra última reunión, ¿por qué no celebramos este reencuentro? Comentó con diversión el rubio. No es como que estaba feliz de verla, pero al menos, podría estar más relajado al sentir la carencia del chakra en el cuerpo de la mujer que tenía enfrente. Debía reconocer que fue un excelente sello al poder hacer que todo el abismal poder de aquella mujer se convirtiera en cero. No me hagas obligarte a hacerte hablar porque estás aquí. Era obvio que Kaguya estaba nerviosa, bueno, no lo demostraría de todas llenas. Su orgullo siempre estaría primero, además de ser quien era seguramente no habría notado la pérdida total de sus poderes solo por el hecho de no mostrar el chakra. Podía disimularlo, ella aún poseía una capacidad física bastante fuerte después de todo. Al ver que la única respuesta del rubio fue, él volviendo a sentarse en la nada que se consideraría el suelo. Decidió reaccionar. Su kimono color blanco ondeó por unos segundos mientras sus pies eran revelados, carecía de zapatos o zapatillas. Una vez estuvo frente al rubio, ésta llevó sus 2 manos a su cuello mientras que lo derribaba, dejando al rubio tumbado en el suelo y ella se quedó encima del rubio el cual tenía la boca abierta. Kaguya envolvió sus piernas alrededor del torso del chico mientras aplicaba cuanta presión podía. Al mismo instante apretaba con todas sus fuerzas al cuello de Naruto, el cual dejó de moverse mientras era presionado. Ella sabía que la posición en la que estaba era demasiado embarazosa, mas no era el momento de siquiera reflexionar el que era lo correcto o no. No dejó de poner la presión en el cuello del rubio por nada. Al cabo de unos minutos ella dejó de poner la fuerza en sus piernas mientras hacía lo que podía para mantener la compostura. Gotas de sudor se escapaban de su frente. Su respiración se encuentra entrecortada. Sus piernas ahora se encontraban caídas alrededor de los costados del rubio. Sus manos pasaron de su cuello a su pecho mientras se apoyaba intentando volver a recuperar el aliento. Ella quizá tuviera fuerza superior a la humana en muchos sentidos. Pero ella sí era una chakra dependiente. Sin ese poder que según ella le pertenecía por derecho realmente no era lo mismo. ¿Finalizaste? Preguntó Naruto aún en el suelo, no se había movido después de ver la reacción de la peli blanca. Pudo ver perfectamente cada movimiento de ella cuando se lanzó en su contra. ¿Pero de qué servía pararla cuando no iba a poder siquiera rasguñarlo? Él iba a admitirlo. Tener que enfrentarse a ella en su máximo nivel 1 contra 1 sin trucos, era aterrador, quizás pudiera ser más fuerte que antes, pero aún así no es como si fuera la mejor idea de todas. Agarró una de las manos de la mujer por cerca de la muñeca. Ella obviamente intentó salirse del agarre. Lo primero fue sentarse, lo cual hizo que la mujer cayera sentada en su regazo con las piernas aún a sus costados. Por lo contrario, su cabeza estaba empujando al lado contrario del cuerpo del rubio, su otra mano estaba empujando el pecho del rubio a la vez, todo eso mientras intentaba sacar su otra mano del agarre. Realmente extrañaba el calor cercano que desprendía un cuerpo.
Susurró cerca de ella mientras respiraba el aroma que desprendía la peli blanca, era lo primero que había olido después de llegar allí. Él se ponía de pie aún presionando su muñeca, aumentando la presión. Bastardo. Comentó con esfuerzo. Al momento que Naruto se puso de pie, ella se quedó arrodillada en el suelo. Ya no poseía la misma resistencia que en su momento de esplendor. Por lo cual la presión realmente le dolía. Tomando su otra mano intentando de una desesperada forma mitigar el dolor. Levantó la cabeza para ver al rubio. Su cara se veía mucho más madura que la última vez, más pacífica, a pesar que mostraba unos rastros de tristeza. Por favor, suéltame. Susurró mientras unas pequeñas lágrimas salían de sus ojos, el dolor seguía aumentado cada vez más. ¿Cuándo fue la última vez que había llorado? Casi al instante para su sorpresa fue soltada. La sorpresa no acabó allí mientras que el rubio retrocedía con los ojos abiertos con horror. Su mano vendada y la sana temblaron mientras que él miraba sus manos. Perdón, dijo tambaleándose hacia atrás. Él no era una persona agresiva, él acababa de aprovechar que superaba a la mujer para poder desquitarse un poco lo que le dolía. Kaguya seguía sin sentido. Primero, una de las personas responsables de su estadía aquí había llegado hace algunos días. Segundo, después de descubrir que ella no podía ser una amenaza casi le rompe la muñeca. Tercero, cuando se dio cuenta de lo segundo se asustó y se disculpó. Su ego era alto, pero tampoco lo suficiente para decir que fue por causa de ella que cedió el agarre. Aún de rodillas en el suelo y sobando sus muñecas observó curiosa ahora al rubio. No mostraba ningún signo de querer atacarla. Realmente no fue mi intención herirte, princesa. Comentó mientras llevaba una de sus manos a su cara como si fuera a medir algo. Poco después se sentó en el suelo frente a ella. El hecho de llamar princesa a Kaguya vino de reflejo, su antiguo yo siempre era así. Ella seguía mirando con una cara de confusión. El no poseer su tercer ojo activo hacía que parezca una mujer normal, resaltando la belleza que poseía una excéntrica por los cuernos, pero eran detalles. Vamos a calmarnos, me gustaría descansar un poco. Comentó mientras que se ponía en pose para meditar. Solo finge que no estoy aquí. Finalizó para luego cerrar los ojos. Bueno, eso había sido bastante raro. La forma de actuar fue bastante errática, pero de algo estaba segura ella. Cuando él se puso de pie al momento en que estaba infringiendo presión en su muñeca, él dedicó una mirada que sumada a su actual situación, la aterró. No es como si fuera a ser peligroso, en el tiempo que ella cruzó fuerzas contra él en aquel momento entendió que lo que movía al rubio era puro sentimiento de protección. Se acurrucó mientras que abrazaba sus piernas. La primera vez que fue traicionada por sus hijos ella fue sumergida a un sueño entrecortado por lo cual el paso del tiempo no fue un golpe duro a su mente. Pero en la situación actual era diferente, en todos los años que transcurrieron ella estuvo consciente, viendo, escuchando y sintiendo nada. Ya no quedaba ninguno de sus hijos cerca suyo, por lo cual no contó con nadie que lograra traerla de vuelta al otro lado. Simplemente la resignación de tener que quedarse en aquel lugar por lo cual no podía estar al tanto de lo que era hablar del tú a tú. En su primera vida, por así decir, ella fue tratada como ella era merecida, por lo cual nunca le faltó o siquiera se molestó en entablar conversación con alguien. Se mordió el dedo pulgar mientras que fruncía el ceño, aún no entendía la razón del por qué alguien como el rubio se encontró en la misma situación que ella. La primera cosa que pasó por su mente era que él había venido para terminar lo que comenzó. Pero rápidamente quedó descartada por la naturaleza, también por el hecho de que si ese era su objetivo fácilmente desde que llegó pudo cumplirlo. La segunda tenía sentido, pero realmente no le veía el sentido. ¿No se supone que él había luchado por la salvación y la libertad de su gente? Entonces, la segunda tampoco debería ser. Ser considerado una amenaza y ser sellado al igual que ella realmente no lo creía. Pero, ¿qué otra posibilidad existía? Al cabo de horas ambos se quedarán sentados sin decir nada o incluso moverse del lugar en que se encontraban. Las horas seguían transcurriendo, pero parecía que no afectaba en nada al cuerpo de ambos. El primero en abrir los ojos, fue Naruto, el cual se levantó con una mirada cansada. No es que estaba durmiendo, había intentado con Kurama fracasando en casi todos los intentos, eso para luego concentrarse en qué podría hacer en su situación. Él podía mover el tejido dimensional como Kaguya, pero no era nada más que una versión pobre de lo que la diosa lograba hacer.
No podía enviar objetos de tamaño humano y sus dimensiones colapsaban al paso de un tiempo, tampoco podía acceder a otra realidad. Frunció el ceño al pensar en sus capacidades tan limitadas, pero a la vez se sintió realizado por haber logrado aquellas técnicas con ninguna preparación o estudio. Miro al frente donde se encuentra la diosa conejo. Ese estar acostada frente suyo a una distancia prudente, uno de sus brazos era usado como almohada, se notaba bastante incómodo el cómo se veía. Casi se sintió mal por ella, hasta que rememoraba todo lo que les pasará y las vidas que se perdieron en el transcurso de su guerra. Él, si bien no era un santo, tampoco fue un promotor de disturbio o un dictador. Dictador, bueno, quizás eso. Extrañaba a su familia, extrañaba a sus hijos, su gente, los lugares que siempre le encantaba recorrer. Hacer. Su hijo mayor, al cumplir la mayoría de edad, realmente cambió, al distanciarse a partir de lo de su madre, si mal no recordaba fue cuando su hijo tenía 16. Ni siquiera sabía qué fecha debía muerto ella. El sonido de la respiración dispareja indicó que la segunda habitante del lugar despertaba. La observó como llevaba una de sus manos cerca de sus ojos para limpiarse, se sentó en el suelo mientras que su cabello y kimono seguían esparcidos por el suelo. Supongo que ya estamos más tranquilos para hablar, comentó Naruto al ver cómo Kaguya se ponía en mejor posición para poder hablar. Dependería de la razón por la cual un ser inferior como tú se encuentra hablándome casualmente, comentó en un tono autoritario. Como si lo que hubiera pasado antes no hubiera sido nada. Veo que recuperaste los ánimos, comentó con diversión, sumando una sonrisa forzada. No contestó a aquello, apretó su kimono con fuerza y rabia contenida, odiaba sentirse impotente. Bueno, supongo que mi compañera de cuarto ya no quiere hablar, sé cuándo me tengo que callar, comentó mientras se levantaba y le daba la espada. Ayúdame a salir de aquí, comentó fuerte, su tono mostraba inseguridad y rabia. Paso, me quedaré, comentó casualmente mientras veía cómo la mujer estaba tirada en el suelo aún. La mirada de Kaguya estaba en el suelo mientras que apretaba su kimono blanco. ¿No quieres volver?, preguntó con disgusto. Si él cooperaba con ella, no había forma en la que se quedaran en este maldito lugar. Realmente ya no tengo nada que hacer allí, así que... Naruto fue cortado. ¿Traicionado? La pregunta fue con malicia. Ella se sintió complacida al ver cómo la postura del rubio se tensaba. Si me ayudas podrás vengarte de los que te trajeron aquí, pasar el tiempo en este lugar es aburrido, ¿sabes? Prosiguió Kaguya. No tengo la intención de vengarme, no puedo matarlo a él, comentó con tristeza. ¿Quién fue?, preguntó con algo de diversión disimulada. Al no obtener respuestas del rubio decidió que lo mejor era interrogar. ¿El sujeto que peleó a tu lado? Comenzó con la ronda de preguntas. No comentó simplemente. ¿La de cabello rosa? Siguió, no la misma respuesta, él ni siquiera sabía por qué estaba contestando. ¿Algún líder de otra nación? Otra pregunta. Tampoco cambiando la respuesta pero no el significado. ¿Tu mujer? No iba a desistir, era la primera conversación que tenía después de mucho. Ella está muerta. Él mismo se reprendió por usar tono tan tranquilo a la hora de decir algo sobre ella. Entonces, si te casaste, sorprendente para alguien como tú, entonces tus hijos. Al principio esa fue una broma. Esta vez no respondía. Le quemaba por dentro el solo pensar en eso. La primera sonrisa de Kaguya al divertirse no tardó mucho en desaparecer. Se supone que realmente fueron tus hijos los que te enviaron aquí. La peli blanca abrió más sus ojos al ver cómo la mirada gacha del rubio reflejaba el dolor. Realmente no habría mejor persona para saber cómo se sintió ese sentimiento que ella. Mas eso no quiera decir que iba a desaprovechar la oportunidad de tentarlo por ese caso. Volvamos juntos. Empezó a hablar Kaguya, eso mientras lentamente se levantaba. Eso hasta quedar frente a Naruto, el cual observaba con pesadez el suelo. Sé cómo te sientes, prosiguió. Ella quería salir de aquí. Una vez que todo saliera como esperaba, ella no tendría problemas en acabar con el rubio, era la única amenaza real para ella, dejando de lado a Momoshiki, bueno, eso sería secundario. Lo que importaba era conseguir otro Madara para poder utilizarlo como medio. El querer vomitar, que por dentro sientas como el ácido corre sangre, el no poder hacer nada, pero sabes hay una solución.
comentó mientras se acercaba más al rubio, llevando una mano al rostro de este, limpiando una lágrima que salía. Los sentimientos si eran reales, ella los experimentó de primera mano, así que esas palabras fueron tan sinceras que solo Naruto pudo comprender el dolor de esas palabras. Lo que notó era que Naruto ahora mucho más alto que ella, tanto que la diferencia era bastante notoria. Vamos juntos, solo dame un poco de tu chakra, podré abrir la puerta e iremos juntos. Le seguía acariciando la mejilla, con un movimiento hizo que la mirase a los ojos. Vamos, dime. Comentó con dulzura. He aprendido algo, ¿sabes? Comentó mientras llevaba él también una mano a la mejilla de la mujer. Realmente a sus ojos era hermosa, ninguna arruga o imperfección estaba en su cara, realmente era una diosa en torno a la perfección que tenía. Ahora ambos parecían de la misma edad, claro está que ambos eran algo mayor de lo que aparentaban, uno con un caso más extremo que otro. ¿Y eso sería? Comentó sonriendo, ya lo tenía en sus manos. Llevó una de sus manos hacia la mejilla de la mujer acariciando cuidadosamente, como si de cristal se tratase, para luego ambas manos sean puestas en las mejillas, subiendo lentamente llegó hasta el cabello. La sonrisa de Kaguya siguió aumentando. Hasta que las manos de Naruto llegaron rápidamente hacia los cuernos de la mujer, no hubo tiempo de reacción, no hubo premonición antes de eso, solo hubo dolor instantáneo. Eso para luego caer de rodillas. Él. Preguntó con los ojos color perla abiertos de sobremanera mientras que su boca se quedaba también quedaba abierta por la impresión. Que mientras más adelante están los cuernos demuestra más poderío en tu clan, por lo cual. Comenzó hablando Naruto. Las lágrimas comenzaron a caer sin detenerse, le dolía, no físicamente. Cuando a uno le es arrancado su control de chakra queda arruinado sin posibilidad de recuperación. Prosiguió al momento de dejar caer los cuernos de Kaguya al suelo. Ella observa lentamente cómo iban cayendo sin ninguna posibilidad de poder hacer nada. Soy buena persona pero realmente odio que me controlen, estoy bastante enojado, ¿sabes? Quizá llegue el momento que me arrepienta de esto, pero ahora odio que me quieras manipular. Terminó él mientras que se arrodillaba frente a la mujer. Tuviste mucho tiempo para reflexionar y calmar tu ira por lo que te hicieron tus hijos, así que. Levantó su mano izquierda para ponerla en la cara de Kaguya cerrando su boca y haciendo que lo mirase a su cara. ¿Te parece que no quiero desquitarme con algo? Preguntó de forma agresiva mientras lanzaba a la mujer al suelo. La sorpresa de la mujer se llena de sorpresa para luego el terror puro. Esto, no era en serio, ¿verdad? Las lágrimas no dejaban de salir de sus ojos. Ella, una diosa en toda la regla, siendo despojada de su poder temporalmente, para ahora ser despojada completamente. Estoy harto de las mentiras. Comentó mientras se sentaba encima de ella, acariciando la mejilla de la peli blanca. Oficialmente ella estaba aterrada. No quería esto, realmente no lo quería, primero su orgullo, ahora su cuerpo. Empezó a forcejear mientras que golpeaba con todo lo que tenía el rostro del rubio. La sensación de dolor ahora iba en su mano derecha. No te sorprendas, ya no tienes tu orgullo, ya no cuentas con chakra, ya no tienes nada. Comentaba mientras llevaba la mano que lo había golpeado, notando que estaba roja, la besó con ternura. Eso causó que creyera por un momento que la iba a dejar eso hasta que llevó sus dos manos hacia adelante reteniéndola en el suelo, dejando sus brazos levantados hacia arriba mientras que estaban presionados por el suelo, él encima de ella y sus piernas no podía ayudar en la situación actual. Con la otra mano bajo parte de la zona del cuello del kimono dejando al aire su hombro y parte de su pecho, más sin embargo este no era casi expuesto. Empezó a patalear. Ella era un dios, tenía mucho poder entonces. Porque estaba llorando por lo que pudiera pasar. ¿No que no tenía miedo a la muerte? ¿Porque estaba tan aterrada? Deberías aprender cuándo es bueno usar a alguien o cuándo es bueno esperar. Comentó mientras que la miraba fijamente, llevando su mano a la boca de Kaguya, metiendo su dedo pulgar y abriendo su boca. Las expresiones de Kaguya solo motivaban más al rubio, él estaba roto. El llorar, quería gritar, volver con su hijo estúpido y enseñarle unas cuantas cosas de cómo se trata a alguien, pero ya no quería nada de eso, ya no tenía sentido. Pensando en esas emociones, vio el rostro de Kaguya. Él mismo abrió sus ojos de sobremanera. Este no era él, pero aún así, lo hizo, el odio solo genera más odio. Comprendió lo que sintió por casi violar literalmente a la peli blanca. Las sorpresas y el temor a la desconocida solo aumentó en la peli blanca.
Ella sintió sus manos eran liberadas, el dedo que metió el rubio en su boca lo sacó lentamente, la saliva colgando de este. Él se levantó con la mirada abajo. La mujer seguía en el suelo, llevó una de sus manos y usó su largo kimono que cubría esta para ponérselo en su cara y tapárselo. Estaba llorando. Eso hasta que sintió un tirón que la hizo levantar. Abrió los ojos una vez más, a pesar de la vista borrosa vio el rostro triste del rubio. Esta vez sintió como era abrazada con fuerza. Perdóname. Comentó con dolor en su voz. Todo lo que hizo en las últimas horas a la peli blanca, la rabia que creó su hijo al traicionarlo, todos los sentimientos por fin salían. Él estaba gritando mientras abrazaba a la mujer. Que a pesar de la situación anterior al paso de los minutos y al escuchar cómo el llanto no retrocedía decidió dudosamente devolver el abrazo. El dolor que ambos sintieron se dejó libre en aquel instante. Aunque cosas que no podrían reponerse. Al menos no ahora exactamente. Chapter 3. ¿Desde hace cuánto tiempo él está allí? La pregunta de alguien quedó en el aire, no era para nadie en particular. No es como si fuera el mejor momento en Konoha, después de todo habían perdido a su máximo representante. Según lo que se dio a conocer fue muerto por enfermedad. El transcurso desde su desaparición y las de sus clones fueron hace aproximadamente 2 semanas donde se dio a conocer al público que el Hokage cayó enfermo. De hecho casi nada fue confirmado. El único que daba informaciones del líder rubio era su hijo. Después de eso nadie sabía nada de lo que ocurría. Todos vivían en la ignorancia, nadie sabía la verdad puesto que según todos no era necesario. Confiaron plenamente en las palabras del hijo del Hokage. Era obvio que el tiempo en que desapareció era el tiempo en que fue envenenado y sellado en lo más profundo de las celdas, donde ni siquiera los guardias iban a hacer guardia. Poco después de que se confirmó su deceso al público, eso mientras seguía encerrado y días después llevado al sello recreado para poner fin a su estadía en este mundo. Poco después de aquello había llegado Sasuke por una única razón confirmarlo. Él podía revivirlo, lo sabía muy bien. No le importaba el precio que debía pagar. Pero, lo sentimos, no tuvimos opción, su cuerpo tuvo que ser destruido para evitar que lo usaran, era la respuesta que recibía al llegar a los altos mandos. Era obvio que había algo detrás, mas sin embargo eso a él casi no le concernía. El tiempo del velorio fue casi instantáneo. No hubo mucho tiempo a pesar de ser la figura querida que era. Pero había una cosa que le era absurda de comprender. ¿El rubio siquiera se podía enfermar a ese punto? Realmente no se tragaba ese cuento, pero en vista que no podía hacer más nada, ya era tarde. Si pudiera sentir su firma de chakra sería más fácil, pero era como si hubiera desaparecido o muerto. Ahora mismo se encontraba en lo que sería enfrente del panteón hecho para Naruto. Él sabía que no había nada allí, pero de igual forma se quedó en aquel lugar. Al menos debía admitir que era hermoso el lugar que prepararon para el rubio. Llevó su única mano a su cara mientras que respiraba pesadamente para calmarse. ¿Hace cuánto no sentía dolor? Maldito Dobe, susurró mientras observaba el lugar. Él había luchado tanto por él para su salvación, ni siquiera él, su mejor amigo, estuvo en sus momentos finales. Se sentía cansado por ello, no quería estar más en aquella aldea. Su familia ya estaba bien sin él. Sabía que quería llorar, pero lo único que obtuvo fue un nudo en la garganta. De todas las personas posiblemente nadie creería que él sería uno de los más afectados. Oye, ¿qué se supone que haga ahora? No moriste en ninguna de las tantas batallas para que termines así, comentó viendo el altar. Él no creía que esta fuera la razón, mas sin embargo no tenía ganas de investigar nada, no tenía ganas de nada de hecho. ¿Ahora quién sería su rival? ¿Cuántas horas ya habían transcurrido? Ninguno de los dos lo sabía, puesto que no sentían el paso del tiempo en su regla total. Podría parecer segundos o minutos, pero de igual forma parecía una eternidad de tranquilidad. Ambos se habían dormido, el chico con una mirada un poco más calmada pero con los ojos hinchados, se notaba que estaba desesperado incluso en el reino de los sueños. Mientras eso, la peli plata era otra historia. Podría simpatizar con el rubio, pero no podía aceptar lo que le ocurría. La tranquilidad realmente no aparecía en ningún lado en su rostro. Ella estaba aterrada, perdiendo lo que la identificaba y algo más. Era absurdo él cómo podría llegar a aquella situación. Se suponía que eran irrompibles, o mejor dicho inseparables, aquellos cuernos en forma de orejas de conejo.
La única manera en la que podrían ser removidos era por alguien superior en gran medida, pero incluso dentro de su clan pocos tenían siquiera la capacidad de mover uno de esos cuernos. Más sin embargo era obvio que no poseer el chakra habría sido lo que ocasionó el desprendimiento de estos con tanta facilidad. En su mejor momento quizá pudieran pelear de igual a igual, lo que ocasionaría que no habría forma en la que estos pudieran ser removidos siendo que la distancia de poder no era tan grande como se planteaba. Al carecer y dejar su poder en la nada permitió el simple desprendimiento de estos. Ella estaba aterrada, si bien había correspondido al abrazo que le había dado el rubio antes de romperse fue en parte compasión y en parte horror de lo que pudiera pasar si no reaccionaba. Ella realmente no tenía nada ahora. Quizá pudiera devolver a usar el chakra si usaba algo como catalizador, mas sin embargo no existía algo que contuviera suficiente fuerza para ayudarla a recuperar su control al menos temporalmente. Cabe resaltar el hecho de que realmente eran una parte sensible, su producción de chakra también se vería arruinada. Al abrir sus ojos observo la nada a la cual se acostumbró, pero esta vez estaba allí un cuerpo más que proporcionaba más visión que la del simple negro, lo que provocaba eso era el cuerpo del rubio. Ambos estaban tirados en el suelo, ella se encontraba de la misma forma que Naruto. Arrodillada mientras que su cabeza descansaba en la parte derecha de hueco que se formaba con su hombro. Realmente el rubio había aumentado mucho en tamaño para que ella pareciera tan pequeña cerca. Dejando de lado eso llevó una de las manos que usaba antes para abrazarlo a su rostro, ella quería secarse sus lágrimas, no le gustaba el hecho de comportarse tan débil ante alguien. Una vez se limpió el rostro con la manga de su kimono propuso a levantarse y ponerse de pie. ¿Ponerse de pie? Levantarse. ¿Por qué? ¿Tan malas eran las repercusiones de perder sus cuernos? Si aún seguía en una pesadilla, más vale que se despertara. Ponerse de pie, levantarse. ¿Por qué no podía hacerlo? Empujó de golpe al rubio haciendo que éste despertara mientras observaba a su alrededor. Tenía a Kaguya encima de él. ¿Q? Naruto intentó preguntar antes de ser interrumpido por un golpe a su cara. Vino otro y otro y más. La andana de golpes parecía que no tenía fin, el rubio no sintió dolor mientras que observaba lentamente cómo cada golpe iba a su cara. Aún estaba procesando lo que sucedió. No comprendía el por qué. Su cara fue manchada con sangre de golpe. Abrió sus ojos por completo mientras observaba la escena de enfrente. Kaguya seguía dando los golpes tanto como podía, sus nudillos se dañaron al punto que sangraba. Su boca mostraba una mueca de enojo total mientras que su pelo tapaba sus ojos, no podía ver qué era lo que realmente estaba haciendo. No pensó mucho más en lo que debía hacer. Para las manos de la mujer atrapándolas antes de que volvieran a golpearlo. Aprovechando eso invirtió la posición poniéndose encima de ella con una mirada de falta de entendimiento de la situación. Bastardo. Gritó mientras hacía lo posible para poder recuperar la postura, ella estaba forcejeando como podía, no es como que tuviera la posibilidad de hacer algo. Más el temor y horror de antes fue suplantado por odio. Las lágrimas no dejaban de salir de su rostro nuevamente, no quería estar más en esa situación. Debía ser una maldita broma el que no pudiera mover sus piernas. Esta situación debería ser exagerada de por sí, no debería haber sido sellada hasta tal punto en primer lugar, y no debería haber perdido su insignia que la hacía destacar a como superior y más aún. No tenía ni el menos sentido de que perdiera la capacidad de mover sus piernas. Al notar que no cesaba los golpes y que solo conseguía que se lastime más. El rubio decidió noquearla con un golpe simple, evitando causar más daño. Los ojos de la peli blanca se abrieron de la impresión para en vez de ver al rubio empezar a ver todo de color negro nuevamente. No podría ser esto posible. Fue lo último que pasó por su mente antes de perder la conciencia y volver a descansar. Naruto seguía sin entender qué sucedió, primero estaban descansando abrazados, de forma tranquila por así decir, para luego que la mujer se levantara con toda ira que no mostró con anterioridad. Si bien le pareció que hace unas horas antes de descansar ella estaba algo sumisa para su carácter. Al despertar era como si no le importara nada, solo el querer hacerle daño. Se levantó del lugar de donde estaba, aún se encontraba encima de la peli blanca, su kimono color blanco con detalles ahora se encontraba que varias manchas color rojo, sus manos estaban sangrando en la sección de los nudillos y su expresión solo reflejaba dolor. Sea lo que sea, el caos o el que quisiera atacarlo.
Pensó en la situación actual de cómo él había quitado algo precioso para ella, bueno, estaba en su momento en quería matar algo, no importa el qué, penosamente ella había queriendo engañarlo, sentía esa sensación cuando alguien intentaba eso, por lo cual al no haber nada más su ira fue a parar totalmente en la mujer la cual, ni siquiera lo hirió de forma directa, no le insultó. Quizá era un precio por la cantidad de vidas que quitó durante la guerra, pero de igual. ¿Por qué tanta culpa de causar dolor a ella? Él sabía que se seguía refugiando en lo de la guerra para evitar la culpa absoluta de lo que estaba haciendo, porque realmente no quería aceptar que hizo todo eso por impulsos estúpidos y rabia que no era dirigida hacia esa persona, a pesar de las diferencias de ambos. Estudió su rostro. Tan hermoso como la otra vez, una pena que fuera manchado por esa expresión que solo denotaba un mal sueño, claro está que el seguro era el causante. Decidió esperar a que se despierte, no es como si el golpe que le dio fuera grave para su ser. Más preocupaciones que carroñaban su mente a la hora de pensar de sus acciones, todo lo que sucedía, él entendió que era un error. Cerró sus ojos con la intención de tranquilizarse, Kurama aún no respondía por lo dudaba más en sus acciones. Notando aún la cercanía de Kaguya reflexionó lo duro que fue las veces que estuvieron conscientes ambos a la vez. Cada vez que hablaban él terminaba golpeándola, se sentía mal, ella ahora ni siquiera era una amenaza para un humano normal, pero de igual forma la trataba como si de un saco de boxeo se tratase. Aunque en la última ella había comenzado, aún no dejó claro el porqué de la actuación, solo la suposición de que fue sobre su control de chakra una vez que saliera de este lugar. Quizá debió aceptar la propuesta en su momento, realmente era buena, siendo el transportado de vuelta a su mundo, sin las preocupaciones extras de ser quien era. Curioso. Pase de ser nadie, la basura de la sociedad, aquel al que siempre rechazaban, a ser el ser que literalmente forjó una nueva era, bueno, si bien gracias a él aún estaban las academias ninja, sabía que éstas iban a ir en disminución. Cuando él entró como Hokage había eliminado a pedido de la mayoría del pueblo las pruebas que se realizaban para subir de rango como ninja, odiaba eso, esas pruebas forjaban a los estudiantes para que logren alcanzar lo que siempre fue el sueño de muchos. La perfección en alguna área. Dejando de lado esos pensamientos decidió volver a enfocarse en lo que tenía enfrente, la mujer no mostraba signo de que despertaría. Lo mejor era estar preparado para cuando ella despierte. No realizó movimientos, simplemente aparecieron 5 clones los cuales se pusieron a su alrededor. Él decidió cargar a la peli blanca, realmente le hubiera gustado tener algún sello para poder dar un lugar más cómodo, la culpa seguía comiendo parte de su mente. Pero aún así sabía que volvería a actuar de forma agresiva e irracional si seguía en este lugar o en este estado tan deplorable. No podía dejar de pensar en el dolor que sufrió Kaguya, si era como el suyo, realmente no debía juzgarla en ese entonces ni tampoco ahora. Recordó que en las últimas horas o quizá ya fueron días, la manera sumisa y asustada de actuar de la Kaguya dentro del sello. Los años aquí debieron golpearla fuerte. Sobre golpear miró las manos de la mujer, estaban con heridas, a pesar de saber que no lograría nada siguió golpeando a Naruto por lo cual no podía decir que era un asunto negociable. Aprovechó que el kimono que portaba era en exceso grande para el cuerpo de la mujer. Rasgó la parte de abajo como para hacer unas vendas provisorias a sus manos, de paso limpiar su rostro de las lágrimas que se escurrieron. Ella era como él, seguramente su estado fue peor que el suyo. Ella fue una madre, la que se encargó de dar a luz a sus hijos por lo cual el impacto emocional debió ser más fuerte que el suyo, pero de igual forma él la maltrató. Recostando con cuidado a la mujer en lo que se podría llamar suelo, se quitó su abrigo y lo envolvió de forma que quedara como una almohada improvisada, no podía desviar sus pensamientos de la culpa, incluso estaba opacando a los de la traición. Observó a los 5 clones que hizo, pensaba usarlos para que cuando ella despierte sujetarla y evitar que se lastime. Disolvió los clones casi al instante de pensar en eso, él encontraría otra forma. Al notar cómo la expresión del rostro de la mujer se tranquilizaba, se levantó y caminó hasta el lugar donde por instinto arrancó lo que aún le quedaba de orgullo a la peli blanca. Cuando sucedió lo de Momoshiki decidió aprender tanto como pueda sobre el clan al que pertenecían, con un único objetivo, evitar que más casos relacionados con ese clan surgieran. Lo de los cuernos fue algo que aprendió no hace mucho en cuanto a las investigaciones, quería estar al tanto con qué trataba, en su principio no confió en esa información como podría. Fueron encontradas en un libro más viejo que algunos seres, además la forma de obtención de este fue de dudosa descendencia.
Pero al ver las reacciones de Kaguya supo que no era mentira lo que había en aquel libro, los cuernos del clan eran su punto débil, mas no especificaba los requisitos para poder ocasionar el mayor daño, simplemente decía eso sobre las debilidades del clan. Otra razón para sentirse culpable, usó a la diosa conejo como conejillo de indias para comprobar algo, ni siquiera sabía qué más podía ocasionar, realmente raro, que su punto débil esté al aire no era normal, debía tener su truco. Mas eso ya no importaba, lo hecho está. Tomando las dos piezas supo que ya quedaron inutilizables, quizás si transfería chakra. Nada, incluso al paso de unos segundos estas empezaron a disolverse, solo pudo maldecir en voz baja. No quedaba de otra. Se acercó hasta donde estaba la mujer y se quedó a su lado, esperaría a que despierte, no veía otra forma en la que pudieran tratar el tema. Cuando Kaguya volvió a abrir los ojos, se quedó en la misma posición, estaba triste, no decir eso era quedarse corto en la palabra. Ella sabía mejor que nadie la sensación y el trauma del abandono que ocasionan los hijos al momento en que traicionan a sus progenitores. Mas decidió usar ese momento de debilidad en la primera persona que parecía entender su dolor, no es como si se sintiera totalmente arrepentida, había usado a muchas personas con el único fin de cumplir lo que a ella le convenía, pero en esta ocasión era distinto. Pensó en levantarse, para no sentir las piernas. La rabia, miedo, amargura, desolación y abandono volvía a su mente. Lo peor de todo es que ella misma había puesto sus pies sobre su tumba. Levantó una de sus manos observando las vendas improvisadas. ¿Realmente él la había ayudado a pesar de todo? Bueno, él también fue agresivo por su lado, pero no era como si estuviera con las condiciones adecuadas para poder estar cuerdo o completamente consciente de sus acciones, ella sabía muy bien a qué se refería con eso. Volviendo a bajar su mano, giró su cabeza hacia la izquierda observando la nada. ¿Por qué era tan cómodo el lugar? Usando sus dos manos para poder sentarse, giró y observó el jersey anaranjado con negro que portaba el hombre que estaba con ella desde hace poco. Despertaste, susurró una voz a su derecha. A sabiendas de quién era, cerró los ojos y lentamente giró hacia la dirección del sonido, eso para abrirlos lentamente y ver a la misma persona que hace unos momentos. Ella quería maldecir, mas no contaba con las energías para poder realizar tal acto, estaba cansada, si bien podría haber descansado varias horas nuevamente, el cansancio mental aún seguía presente. Kaguya Hime, esta vez el rubio la llamó por su nombre, no pudo ignorarlo más y levantó la vista para encontrarse con el rostro del rubio. Naruto puso el sufijo de princesa e intentó sonar lo más apenado posible. ¿Se podría saber qué deseas ahora, Naruto-sama? Ahora ella era quien ponía un sufijo raro. Los ojos del rubio se abrieron al momento de escuchar eso. ¿Qué quieres que haga? Ya no tengo nada, no cuento con el poder siquiera de estar cerca de una presencia como la tuya, prosiguió Kaguya explicando el porqué del nombramiento. No pudo contestar nada, simplemente se levantó y extendió la mano a la peli blanca esperando que ésta la recoja. Eso causó que la mirada de la mujer se pusiera triste a la vez que molesta. ¿No se dio cuenta de lo que hizo? ¿Quieres que tome tu mano y que me levante? Preguntó Kaguya con amargura. Obviamente el rubio fuera de entender bien la razón de su malestar. Ella se le quedó mirando. Mientras el rubio aún seguía sonriendo, la ignorancia era algo que está resaltando en ese momento. La mano extendida seguía, mas la mujer no se movía, simplemente jugaba con el jersey que ahora está en sus manos, ignorando completamente al rubio. Sé que no es posible que me perdones, pero si es que vamos a estar en este lugar, lo mejor sería que no llevemos bien, ¿no crees? Comentó intentando hacer que reaccionara. No voy a levantarme, fue una respuesta simple, muy sencilla y fácil de entender. Naruto seguía mirando cómo la peli plata jugaba con el jersey, si bien se había levantada asustada y llorando, ahora parecía más razonable, más tranquila y menos asustada que hasta hace poco. Bueno, la actitud pasó a arrogante una vez más. No hacía falta ser un genio para identificar lo que estaba por suceder. El rubio ya pasó esto unas cuantas veces desde que llegó. Pero esta vez no sería agresivo o siquiera pensaría en hacerle algo negativo. Bueno, supongo que era de esperarse, pero sabes, sería bueno el que mejores el cómo reaccionamos ambos. Sé que es difícil, yo aún me hago la idea de qué puedo hacer, pero sabes, Naruto comenzó hablando mientras daba unos pasos hacia atrás y se alejaba un poco de la mujer, la cual, mientras jugaba con el jersey, se lo había puesto para ver cómo le quedaba.
Deberías ponernos de acuerdo, quizá hasta logremos solucionarlo de salir de aquí, finalizó el rubio con la esperanza de hacer reaccionar a la peli blanca. No quería realmente salir de aquí, si lo hubieran mandando a un lugar de forma individual, fácilmente él optaría en quedarse por todo el tiempo que sea. Pero como está queriendo cumplir los caprichos de la diosa con el único motivo de aliviar su carga mental por lo que hizo, simplemente dejaría eso de lado. Kaguya, al escuchar la propuesta de salir del lugar de donde se encontraba, se emocionó un poco. Debería suponer que puedes abrir una puerta si es que ofreces eso, tú mejor que nadie sabe. No quería terminarlo, no quería admitirlo, le dolía. Entiendo, pero penosamente no cuento con la capacidad, pero vamos, acompáñame, veremos cómo se soluciona, ¿te parece? Preguntó extendiendo su mano una vez más hacia la mujer. Después de despojarme de todo lo que me quedaba, ¿aún crees que quiero ir? Fue una pregunta que más bien parecía que afirmaba. Estuve pensando en eso, ¿qué te parece? No cuentas con el chakra, tampoco se te regenera, pero puedo dártelo. Fue interrumpido. Mi capacidad de retención también se vio afectada. Cada cosa extra que decía le dolía. Si tan solo le hubiera dado parte de su chakra sin hacer la novel que hizo, esto no hubiera pasado, simplemente sería otorgarle un poco y luego al salir del lugar lo tendría de vuelta. Realmente ya no sabía qué decir. No veo el punto de tomar tu mano e irme contigo, de hecho podría tomar tu mano pero no podría levantarme de igual forma, comentó Kaguya, soltando no directamente, pero sí la realidad actual. ¿Por qué sería eso? Puedo ser un ancla para que puedas abrir el portal, consumirás mi chakra y puedo ser el conductor, supongo que en teoría funcionaría, comentó Naruto volviendo a agacharse frente de la peli blanca, la cual lo miraba de forma inquisitiva. Pensando en la forma en la que él podía manipular su poder funcionaría. Las ideas de robar todo su chakra fueron cortadas, ¿de qué sería cuando no podría manejarlo? Quizá esa sea la solución, pero de igual forma no puedo levantarme, prosiguió Kaguya comentando, parecía que no entendía la indirecta. Ya estaba empezando a molestarle aquello, puesto que el rubio parecía mucho más sumiso que antes. No vio el problema a la hora de mostrar su enojo. Naruto entendía que ella sí quería salir de aquí, pero lo que no comprendía era el por qué no se levantaba. Bueno, si de esa forma sería. No espero la contestación, puesto que tomó la mano de la mujer haciendo que se abrieran sus ojos en par, casi al instante sintió la energía recorriendo su cuerpo. Podía ser temporal y quizá nunca más sintiera esto, pero el chakra estaba fluyendo libremente en ella. Aún así no podría levantarse. Sé que puedes usar ahora tus poderes, no estamos en los mejores términos, lo sé, pero al menos intentemos llevarnos bien, comentó sonriendo entrelazando los dedos. Kaguya solo rodó los ojos mientras apretaba también la mano del rubio, no por nada, sino por el miedo de perder el tan preciado chakra. Normalmente sería volver a la dimensión de origen más fácil, pero como el sello se aplica a mí y con las capacidades tan reducidas, no te ofendas, tienes chakra más que suficientes. Pero eres un bastardo por lo que me hiciste, comentó con casualidad tocando un punto que ahora era sensible en la psiquis del rubio. Puedo llevarnos a otro lugar, obviamente al ser alterna a la que estábamos será totalmente diferente, incluso dudo siquiera que existe una versión nuestra en ese lugar, pero eso solo lo hace más fácil de acceder, puesto que no habrá una intervención cuando entremos por tener a dos seres con los mismos rasgos en el mismo lugar, terminó su explicación Kaguya al momento de que empezaba. Esto era un juego de niños para ella, a pesar de lo limitada que estaba, aún podía acceder como quisiera a los demás lugares. Una vez la ruptura color negro se abrió, Naruto observó la emoción del rostro de Kaguya al pensar en salir del lugar. Al instante que él comenzó a caminar sintió como la peli blanca se arrastraba por la fuerza de su mano al ser apretada, era obvio que él la estaba estirando. ¿Princesa? Preguntó confundido al ver la forma de actuar la diosa. Una vez más la había llamado inconscientemente princesa, quizá ese era su método para referirse a ella cuando estaba nervioso. No voy a levantarme, comentó la peli blanca mirando al suelo evitando el contacto visual con el rubio. Aún seguía con eso a pesar de estar enfrente de su salida, no quería admitirlo, solo recordar la carecia actual de esa capacidad le causaba que temor, creado por la persona que ahora estaba tomando su mano. No sigas con eso, sé que quieres salir, vamos, deja ese orgullo y ponte de pie, intentaba hacer entrar en razón Naruto. ¿No comprendes, verdad? Preguntó ella ahora observando la grieta que había creado, anhelaba el poder salir de una vez de ese lugar. De hecho, el chakra de Naruto circulaba con eficiencia en ella a pesar de que solo era contacto físico.
Aún así, con el refuerzo no podía mover ni un maldito músculo de sus piernas. No puedo levantarme porque no puedo, mis piernas no funcionan, comentó con amargura mientras mordía su dedo pulgar. Los ojos de Naruto se abrieron ante la comprensión de lo que había intentado transmitir con anterioridad. Esto comenzó a hablar de forma dudosa el rubio. ¿Fue por mi culpa? Preguntó con dolor mientras que se acercaba aún más a la peli blanca, levantando la parte del kimono que cubría las piernas. Piensa en dónde estás tocado, idiota. Le gritó con enojo mientras con su única mano libre procuraba estirar su kimono hacia abajo. Naruto en sí estaba en una encrucijada mental, si bien estaba latiendo la culpa, al momento de tocar las piernas no encontró nada raro, de hecho estaban muy bien torneadas, la piel cremosa y suave. Cuando comprendió que estaban en perfectas condiciones las piernas no pudo evitar pasar una de sus manos acariciando uno de sus muslos, el cual era suave esa piel. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que estuvo con una mujer para estar tan loco? ¿Terminaste de acosarme? Al comienzo Kaguya pensaba tomarlo con humor, pero conforme sintió como él pasaba su mano por su muslo y la forma en que lo acarició y la miraba, se preocupó. No necesitaba ahora una posible violación en ese estado tan deplorable. Quería su fuerza de vuelta. Ese poder capaz de hacer temblar el mundo. El que la adorara como la diosa que era. Pero ahora en este momento ella sí estaba permitido llamar al rubio monstruo porque a comparación de ella, él poseía todo el poder. Quizá estuviera actuando de forma más simpática, por así decir, pero el odio de despojarla de todo aún seguía latiendo allí. Odiaba eso. Abrió los ojos de sobremanera al momento en que fue levantada del suelo. Sintió una mano bajo sus rodillas a modo de cargarla como princesa, por reflejo llevó su mano a la parte del cuello del rubio para poder obtener la estabilidad. Más tarde podremos discutir de lo que haremos, y prometo que te pagaré lo que te hice si me pagas lo que tú hiciste, claro, comentó el rubio al momento de pararse enfrente de la brecha. Kaguya sabía que no tenía opción, si era tirada así a su suerte, solo terminaría como juguete sexual. La idea de estar con el rubio no era desagradable, más bien aterradora. El miedo se volvió algo frecuente en estos últimos días, horas, lo que sea, cuando llegó el rubio. Prometo que haré lo que puedo, fue un sí forzoso de parte de Kaguya, pero era lo único que obtendría de ella. Naruto lo sabía, por lo cual sonrió, era el momento de entrar. Naruto con Kaguya en sus ingresaron, no sin antes que el rubio prometa algo. Hasta que vuelvas en ti yo seré tus piernas, fueron palabras sinceras de un hombre roto. No quiera confiar en nadie en este momento, pero negarle ese derecho a la única persona que sabría lo que se siente. Realmente Kaguya tenía sus defectos, más sabía que devolver una promesa sí lo haría. Sin soltar la mano del rubio, la peli plata cerró los ojos mientras se agarraba más fuerte del cuello de Naruto al sentir cómo estaban por pasar. Sea donde sea que terminen, solo esperaba que fuera un lugar mejor del que venían.